Entre el Partido Socialista y Junts para delegar competencias estatales en materia migratoria a Cataluña es la nueva excusa del Partido Popular para patalear por la normalización en Cataluña. Gobernando ustedes, acordaron delegaciones de competencias estatales a comunidades autónomas cuando consideraron, porque el artículo 150 de la Constitución lo autoriza. Durante su primer legislatura, Aznar se apoyaba en Convergencia y Unió para gobernar y transfirieron, que es más que delegar, competencias exclusivas del Estado sobre tráfico a Cataluña. Durante otros gobiernos del Partido Popular, el Congreso admitió proposiciones de ley de transferencia de competencias para convocar referéndum sobre los servicios meteorológicos o sobre aeropuertos y tráfico aéreo. Todo competencias exclusivas del Estado. Prácticamente la totalidad de comunidades autónomas tienen normativa propia en materia de acogida o integración de personas extranjeras. Hoy existen innumerables problemas de gestión para la expedición y renovación de los permisos de residencia a extranjeros. Las delegaciones del Gobierno están saturadas para estos trámites o para dar citas de solicitudes de protección internacional. Delegar a las comunidades autónomas mientras que se gestione aplicando leyes estatales no es ningún problema en un Estado descentralizado. El acuerdo entre el Partido Socialista y Junts puede contribuir a agilizar tramitaciones y, por tanto, a dar mayor seguridad jurídica y un trato más humano a las personas extranjeras en nuestro país. Y también puede ser mejorado, impidiendo demagogias, porque no pueden difundirse ni legitimarse discursos racistas y xenófobos construidos con los argumentos discriminatorios y falsarios que utilizan las derechas racistas. Los difundidos de forma ofensiva por Vox, pero también por el Partido Popular. Señora de Mer, que en su cuenta de X publicó respecto a la Dana que si pides las ayudas en árabe, literal, llegan antes, habitual argumento de la extrema derecha. O las declaraciones xenófobas de la señora Ayuso atribuyendo a extranjeros procedentes de Canarias reyertas y agresiones sexuales que nunca habían ocurrido. En aquella ocasión le tocó el papelón de justificar esos despreciables comentarios al señor Semper. El Partido Popular no debería rebajarse entrando en competencia con Vox, atacando a personas honradas y trabajadoras que vienen a nuestro país para contribuir a su desarrollo, para hacer trabajos que nadie quiere hacer por su dureza o sus malas condiciones laborales, como los de cuidados a nuestros familiares, incluyendo a las familias de quienes votan a Vox. Apoyaremos la delegación de competencias en materia migratoria a cualquier comunidad autónoma, siempre que se respeten los derechos humanos y se mejore la situación de las personas extranjeras en nuestro país, definiendo bien el alcance y la validez de los permisos de residencia expedidos por una comunidad autónoma, incorporando procedimientos de homologación para su utilización en otros territorios del Estado, evitando la multiplicación de burocracia. Y respecto a la aplicación del régimen sancionador en materia de extranjería, velando para que siempre se aplique la misma normativa en cuanto a sanciones y garantías en cualquier lugar del Estado. Las leyes de delegación deben estar exentas de racismo o xenofobia, sin relatos que asocien a delincuencia la realidad necesaria y enriquecedora que son las migraciones, porque no vamos a aceptar las mentiras de la extrema derecha. Tenemos pendiente un gran acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas sobre el traslado de menores sin acompañamiento familiar desde Canarias o Ceuta a otras comunidades autónomas, donde puedan ser atendidos de forma digna, como nos gustaría que atendieran a nuestros hijos si estuvieran en desamparo. O la mejora del proceso de presentación de solicitudes de asilo en territorio nacional o en frontera, que sigue bajo competencia estatal y va a seguir, o en embajadas, sin demoras injustificables en ningún caso. O la revisión del modelo de los centros de internamiento, que no pueden ser centros de detención, porque en ellos hay personas que no han cometido ningún delito. Y aprobar la iniciativa legislativa popular sobre regulación de personas extranjeras. Y esto es una obligación democrática para atender al esfuerzo de cientos de miles de personas
que se han organizado para defender los derechos humanos y que no pueden ver defraudado su derecho de participación política. España es, ha sido y va a seguir siendo un país de acogida, porque nuestros compatriotas también han emigrado o emigrarán para mejorar sus condiciones de vida. Y no olviden nunca que todos y todas también tenemos una inmensa patria que es la humanidad. Portavoz del grupo de Vox, que viene aquí con el cubo de basura de su casa, nos saca su basura racista, inmediatamente que nos ha dejado el cubo de basura racista abierto, va y se va, y no se queda al debate. La verdad que son actitudes que demuestran lo que es ese partido. Con estos son con los que ustedes pactan y vuelven a pactar, como los peces en el río. Señorías del Partido Popular, un plato es un plato, un yate es un yate, y un narco es un narco, y el PP es el PP. En julio votaron con Puigdemont en contra de obligar a las comunidades autónomas la acogida de menores migrantes. Hace una semana votaron con Vox que la región de Murcia pudiera expulsar a menores no acompañados. Y hace solo 15 días estaban a favor de que los Mossos compartieran con la Guardia Civil y la Policía Nacional el control de puertos y aeropuertos. Y hoy nos vienen a decir que todo esto que ustedes ya han apoyado, si lo hace el PSOE, rompe España. Vaya cuajo tienen. Eso sí que es 2 más 2, 22, señor Feijóo. Piden responsabilidad sin saber lo que es. En su proposición no de ley escriben que Pedro Sánchez ha negociado un acuerdo para ceder competencias. O no saben leer, o no se han enterado, o vuelven a mentir, como siempre. Todos los capítulos del acuerdo comienzan con la palabra delegar, que no hay ninguna cesión, que no es un traspaso, se llama colaborar, como ya ocurre en Cataluña. También en el 112, donde ya trabajan coordinados Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, competencia de la Generalitat, de la catalana y de la valenciana, como bien sabe Mazón, que tenía 15.000 llamadas por la DANA que ignoró y ocultó al Gobierno de España. 15.000 llamadas de los valencianos pidiendo auxilio mientras seguía de comida en el Ventorro. Miles de llamadas ignoradas y ocultadas porque Mazón llegó 224 muertos tardes al CECOPI. Y todavía Feijóo dice que le mantuvo informado en tiempo real. O es un mentiroso o admite que es su cómplice, porque no hubo ni una sola llamada por teléfono. Por informarse, ustedes no leen ni La Razón de hace un mes. Textual. El PP defiende que Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil compartan la seguridad en puertos y aeropuertos. Palabras de un diputado del PP y, como todo el mundo sabe, un profesional de romper España. El diputado que discrepa ya hasta de Aznar, al que le ha dicho que no compare una delegación de competencias con el 1 de octubre, que eso es pasarse. Hace bien el diputado del PP, porque Aznar tendría que hacer memoria antes de hablar. En nuestro acuerdo, señorías del PP, no se delegan las competencias de tráfico. Eso ya lo hizo Aznar. Pacto del Majestic, la primera gran delegación de Estado a Cataluña. En nuestro acuerdo no se delega el despliegue de los Mossos d'Esquadra. Eso ya lo hizo Aznar. En nuestro acuerdo no se delega el control de los puertos. Eso ya lo hizo Aznar. En nuestro acuerdo no se le delega el 30% del IRPF. Eso ya lo hizo Aznar. Ni el impuesto sobre el patrimonio o sucesiones. Eso también lo hizo Aznar. Y lo hizo para conseguir los votos para su investidura. También, y se lo recuerdo, ahora con Pedro Sánchez, en Cataluña hay más Policía Nacional y Guardia Civil que cuando gobernaba M. Rajoy, ese que solo conoce Fernández Díaz. Ténganlo en cuenta, porque sería más sencillo para ustedes si no tuvieran que dedicar tanto tiempo a corregirse a sí mismos. Aunque he de confesar que no me extraña, debe ser complicadísimo tener un jefe como Feijóo, con un Feijóo de mañana y un Feijóo de tarde. El Feijóo de mañana critica un acuerdo de financiación con Cataluña. El Feijóo de tarde ve posible un concierto económico.
El Feijóo de mañana vota en contra de subir las pensiones. El Feijóo de tarde se da cuenta del desastre y vota a favor. El Feijóo de mañana dice que Vox no es un buen socio. El Feijóo de tarde le abre las puertas de 5 comunidades y cientos de ayuntamientos. El Feijóo de mañana llama golpista a Puigdemont. El Feijóo de tarde su palmero y vota con Junts en este Congreso. Y eso es porque a las señorías del PP les molesta la colaboración, porque son más de confrontación y no entiende que solo desde la colaboración de trabajar juntos avanza unido el país. Lo que rompe España es el odio y el insulto, lo que le une es la esperanza y el diálogo. Por eso pierden, van de la mano del odio y practican el insulto. Las leyes y normas sobre migración siguen siendo las mismas que se aprobaron en esta Cámara. Ahora avanzamos en su aplicación. Al final, al señor Feijóo le pasará como a Romanones, que se presentó a un cargo para el que no le votaron ni los suyos y exclamó: ¡Jo, qué tropa! Pues eso, ¡jo, qué tropa, señores del PP! y 13 de la tarde. Madre llamante con hija discapacitada dentro de la vivienda. Utiel. 16 y 11. Mujer y varón mayores les llega el agua a la cabeza. Utiel. 17:58. Mujer de 66 y niña de 3 en la vivienda. Sube el agua. Torrent. 18:08. 2 mujeres con 2 bebés en situación crítica. Cheste. 19:42. Embarazada en el techo del coche. Ribarroja del Túria. 19:48. Casa inundada con niños pequeños. Alchemesí. Y así hasta 19.821 llamadas al 112 el 29 de octubre. La primera de ellas fue a las 5 de la madrugada desde Cofrentes. Llamadas de pánico, de angustia, llamadas que fueron atendidas por los profesionales pero ignoradas por los responsables políticos del Partido Popular. Porque cuando se convocó el CECOPI a las 5 de la tarde, ya se habían producido 3.864 llamadas de socorro. El resultado final es por todos conocido: 225 víctimas mortales y 3 personas desaparecidas. Carlos Mazón dijo día después: se hizo lo mejor que se pudo en la situación en que se estaba, con la información de que se disponía y con los recursos con los que se contaba. Y Feijóo ya en Valencia afirmó: un presidente autonómico gestiona en función de la información que recibe, y la información que se recibe son informaciones que dependen de organismos con competencia exclusiva del Gobierno central. Pues bien, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología era rojo a las 7:36 de la mañana. Rojo significa, según recoge el plan Meteoalerta, riesgo extremo por fenómenos meteorológicos no habituales de intensidad excepcional con un nivel de riesgo alto para la población. Esther Muñoz, diputada del Grupo Popular, 19 de noviembre, sesión parlamentaria. Le perpetró la entonces ministra Teresa Rivera: ¡cuánta soberbia, señora ministra! Usted ha dicho que el sistema no falló, cuando fue precisamente lo que falló. No había información y por eso no se tomaron decisiones. Cuando había información por la mañana, hubo avisos a los ayuntamientos. Cuando dejó de haber información esas 2 horas en las que la Confederación no avisaba, no se tomaron decisiones, señora ministra. Pues ni una cosa es cierta, ni la otra tampoco. El ayuntamiento de mi ciudad, la madrugada del 30 de octubre, publicó en redes sociales: el ayuntamiento de Algemesí en ningún momento ha recibido información, actualización ni seguimiento del caudal del río Magro. Y además la jueza de instrucción en su auto también le replica: los anuncios de la gravedad de la situación se produjeron en diversos ámbitos y con una antelación suficiente. AEMET, a través de los oportunos avisos en los días previos y el mismo día 29, las llamadas del 112 hasta un total de 19.821, los medios de comunicación quienes fueron informando de manera clarísima sobre la evolución de la Dana y la Confederación Hidrográfica del Júcar. El acceso a la información se podía efectuar a través del sistema integrado SAI, así como a través de los correos electrónicos. Y como colofón, las declaraciones del señor Tellado el pasado 27 de febrero. Si alguien está haciendo algo por las víctimas de la Dana, es la Generalitat y no el Gobierno. ¿No les da ni un poquito de vergüenza? También alimentaron dudas entre la ciudadanía,
con la posibilidad de que el Gobierno de España fuera tan responsable de la emergencia como el Gobierno de Mazón. La jueza les vuelve a poner frente al espejo, y leo textualmente de su auto: el Consell es el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunidad Valenciana en el ámbito de sus competencias. Y han sido capaces también de manipular los audios del presidente de la Confederación Hidrográfica y de una meteoróloga de AEMET, con los que intentaron alimentar el bulo de un supuesto apagón informativo que obviamente no se produjo. Todas estas declaraciones, toda esta hilera de bulos, todo este relato manufacturado en los despachos de Génova, en los que vilmente se utiliza a las víctimas de cualquier catástrofe e incluso del terrorismo como escudo tras el que esconder su miseria política, todas estas barbaridades arrojan una verdad irrefutable. No es solo Mazón, es el PP entero. El PP entero se ha volcado en un relato falso, manipulado e ignominioso con el único objetivo de blindar sus aspiraciones electorales. No existe semántica suficiente para describir tanta aberración. Y por si no fuese suficiente con todo eso, para que no se sientan solos en su cruzada, siempre hay alguien que les echa un cable. Eso sí, en nombre de Dios. Hazte oír, una asociación ultracatólica, extremista y de ultraderecha, que en base a su fe debería estar del lado de las víctimas y de la verdad, se querelló casualmente contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y contra el presidente de la Confederación, Miguel Polo. Casualmente, contra dos responsables que sí hicieron su trabajo y que sí estuvieron a la altura. Así de difícil nos lo ponen, señorías. Desgraciadamente, la ciudadanía valenciana ya ha pasado por esto anteriormente. El presidente Ximo Puig tuvo que levantar la hipoteca reputacional de la corrupción del PP y Diana Morant levantará la hipoteca reputacional del Ventorro. Los valencianos y las valencianas, ante todo lo acontecido, no necesitamos más debates estériles en les Corts Valencianes. Lo que necesitamos es elegir quién queremos que lidere la reconstrucción. Por eso queremos urnas y no relatos. La justicia resolverá si hubo o no responsabilidades penales, pero las responsabilidades políticas, ante la ausencia de liderazgo en el PP de Feijóo y su complicidad mostrada con Mazón, deben dirimirse en las urnas. Muestren un poco de dignidad, convoquen elecciones, dedíquense a reconstruir su partido y nosotros nos encargaremos de recuperar a la Comunitat Valenciana. Es obvio que Mazón ha dado tantas versiones de donde estuvo aquella tarde como veces le han preguntado. Es obvio que el pueblo valenciano ya ha expresado su sentir en las calles. Ahora debe expresar su deseo con su voto. Pero me temo que Mazón aguantará para asegurarse 2 años de sueldo, a razón de 75.000 euros anuales si llega hasta julio, y 15 años de sueldo en el caso que agote la legislatura. La miseria política tiene un nombre: Carlos Mazón. Y acabo con la mejor cita de todas. Por favor, háganse cargo de la ironía. Una cita pronunciada por el propio Mazón que resume con aguda precisión a lo que se han dedicado ustedes. Una mentira, por muy bien contada que esté, y yo sé de eso, solo acaba siendo una mentira antes o después. ¡Qué traicionero es el subconsciente de los ineptos y qué atrevida la lengua de los charlatanes! Presidenta, buenas tardes a todos. Miren, ¿saben lo que es un infierno en nuestro país? El saber que el Partido Popular no existe ni inteligencia artificial ni inteligencia natural, pero es que ni inteligencia política. El bochorno sobre la inteligencia artificial se lo dejo para ustedes, pero el bochorno de su falta de inteligencia natural lo tenemos en este tuit. En este tuit. Otro, 97 subidas impositivas, dicen, solo son capaces de enumerar 31, se dejan 66. Es que no se han dejado una o dos, se han dejado 66 impuestos. Y de los 31 que dicen y que publican, lo que hacen es, primero, repetir para que la lista sea más larga. Segundo, confunden impuestos locales autonómicos con los del Gobierno de España. El impuesto de sucesiones
impuesto de sucesiones. Ustedes lo llaman el impuesto a la muerte y allí donde gobiernan lo han eliminado. Lo eliminó el señor Mazón el mismo día que eliminó la unidad de emergencias valenciana. Impuesto a la muerte, los impuestos protegen. Con lo que hubieran recaudado del impuesto de sucesiones se hubieran podido haber pagado 4 unidades de emergencia valenciana. Y mienten, en esta lista mienten. Las cotizaciones no son impuestos. Ni el IRPF ni el IVA ha subido en nuestro país para las clases medias y las clases trabajadoras. Al contrario, han bajado y lo ha hecho la mayoría parlamentaria de este hemiciclo y siempre con su voto en contra o una abstención, nunca a favor. Y el 80% de los perceptores del salario mínimo interprofesional van a tributar 0. Dejen de poner miedo o de inculcar miedo a la fiscalidad. 0 tributarán en el IRPF, cuando con ustedes ese mismo sueldo hubiera pagado por IRPF casi 1.000 euros, porque fueron ustedes los que nos subieron los impuestos en este país y lo hicieron mientras vaciaban la hucha de las pensiones y recortaban los servicios públicos. Y decía el señor Marí Bossó, decía que lo hacemos por la puerta de atrás y en frío. Oigan, ustedes por la puerta de delante y en crudo, en Génova 13, se lo llevaban con los bolsillos cargados con la Gürtel. Así que, si de esta lista, le quitamos las repeticiones, las confusiones y las mentiras, lo que queda es una política fiscal justa. Y acabo. La falta de inteligencia política. Último punto de su moción, la política para adultos. Pedir ahora las entregas a cuenta a los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Hace un mes y medio aquí, señor Marí Bossó, ustedes, señores del Partido Popular, votaron que no a 10.000 millones de euros más para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos. Con mucha inteligencia política. ¿Sabe cuál es la pregunta que nos hacemos ahora? ¿Cuánto tiempo falta para que ustedes traigan una moción donde pidan la condonación de la deuda? ¿Cuánto tiempo falta? Escuchen a sus líderes territoriales. Miren, noviembre de 2023, Moreno Bonilla pide que le quiten 17.000 millones de deuda. Y ahora, con su inteligencia política, ahora que el Gobierno le da 18.000 millones, ustedes dicen que no. López Miras, hace 5 meses, en octubre de 2024, pedía una quita de la deuda de 2.340 millones. Ahora el Gobierno le da 3.300, 1.000 millones más. ¿Y qué dice López Miras? Que Feijóo le hace decir que no. Y Mañueco, en octubre del año 2023, pedía al Gobierno una bolsa para condonar la deuda. Y ahora el Gobierno le da la bolsa para condonar la deuda y Feijóo, con su inteligencia política, le hace decir que no. De verdad, señores del Partido Popular, con la mano en el corazón, con la que tiene encima el pueblo valenciano, ustedes van a negarles una quita de la deuda de 11.000 millones de euros que liberaría presupuesto para atender otras urgencias, como hicieron hace un mes y medio con los 800 millones de euros más. ¿De verdad lo van a hacer? A eso se le llama falta de inteligencia política y falta de inteligencia emocional. No, señores del Partido Popular, el infierno en este país no es el infierno fiscal. El infierno en nuestro país son ustedes. Sin inteligencia emocional, sin inteligencia artificial, sin inteligencia natural y 0 inteligencia política. Muchas gracias. Esta moción sostiene que España vive en un infierno fiscal. Pero, señorías del PP, ¿lo dicen en serio? Esta afirmación no supera el mínimo contraste con cualquier fuente internacional, con cualquier organismo internacional serio. Nosotros tenemos un nivel de contribución fiscal que está casi 4 puntos del PIB por debajo de la media europea. Y si nos comparamos con los países nórdicos, con los países más desarrollados, estamos 7 puntos por debajo del PIB con respecto a su nivel de contribución fiscal.
Estos 7 puntos, además, representan una brecha de desarrollo. Porque sí, señorías, hay una fuerte correlación entre el índice de desarrollo humano y el nivel de contribución fiscal. Así que, señores del PP, alégrense cuando pagan impuestos, porque con eso estamos comprando civilización. Sostiene también la moción la barbaridad de que este Gobierno ha subido en 97 ocasiones los impuestos. Esto es un ejercicio de falta de rigor al que hasta ahora solo nos tenía acostumbrados Vox, pero al que parece también se ha apuntado el Partido Popular. Déjenme darles solo un botón de muestra de esas 97 veces. La actualización del valor catastral. Esto no es una subida de impuestos, esto lo han hecho todos los ministros de Hacienda, independientemente de su signo. También señala como una subida de impuestos el aumento de la base mínima de cotización. Nuevamente, esto no es una subida de impuestos. Esto ocurre porque sube el salario mínimo interprofesional y el salario mínimo interprofesional marca la base mínima de cotización. España no es un infierno fiscal, señorías. España, en cambio, todavía es una guarida fiscal para algunos que se escaquean del pago de impuestos. Y, desgraciadamente, el Partido Popular es el artífice, promotor y defensor de esos que se escaquean del pago de impuestos. Si no, señoría, ¿por qué han votado ustedes en contra del impuesto a la banca, con esos sobrebeneficios que tienen, o de las energéticas? ¿O por qué han votado en contra del aumento del IRPF a las rentas del capital para que hagan el mismo esfuerzo que hacen las rentas del trabajo en el impuesto sobre la renta? Dicen ustedes que estamos subiendo los impuestos a los alimentos y a la energía. Lo que estamos haciendo es recuperar el nivel que había antes, porque ya hemos conseguido domeñar la inflación. Y la inflación estructural, la inflación subyacente, está en el 2%. Este Gobierno, no obstante, es el que ha desplegado el mayor escudo social frente a una crisis de inflación. Hemos rebajado en 30.000 millones los impuestos a los españoles y a las españolas y hemos establecido rebajas permanentes, como por ejemplo en el IRPF. Aquellos trabajadores y pensionistas que ganan menos de 21.000 euros tienen una rebaja fiscal permanente establecida por este Gobierno. Como igual de permanente es el mantenimiento de las pensiones que ha hecho este Gobierno y que ustedes no hicieron, o la mejora del poder de compra de la pensión mínima, de la pensión no contributiva, del ingreso mínimo vital y del salario mínimo interprofesional. Ahora hemos superado la crisis de inflación y estamos acomodando las rebajas fiscales a su nivel anterior. Esto no significa que este Gobierno no siga combatiendo los precios de la energía o los altos precios de los alimentos, pero lo estamos haciendo con políticas de transición verde que cada vez nos están permitiendo proporcionar a los ciudadanos y a las empresas de este país una energía cada vez más verde y más barata. Y en los impuestos, mi grupo parlamentario ha propuesto introducir un impuesto a los márgenes empresariales excesivos a lo largo de la cadena alimentaria para las grandes empresas que, como Mercadona, están obteniendo beneficios récord. No hay un infierno fiscal en España, señorías del PP. Lo que sí hay es un infierno en las listas de espera de la sanidad de las comunidades autónomas que ustedes gestionan. ¿Y por qué ocurre esto? Porque ustedes evitan reducirlas por dos vías. La primera, impidiendo que esta Cámara apruebe las transferencias a comunidades autónomas y a corporaciones locales. Ustedes se han opuesto a que esta Cámara apruebe los pagos a cuenta y también lo hacen privatizando los hospitales públicos y ahora les cuestan a los ciudadanos un 30% más caros. Quieren convertir a España en un infierno sanitario como el que hay en Estados Unidos. Con ese fin, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid impidió que durante la pandemia se atendieran a 7.291 ancianos si no tenían un seguro privado.
Y también ahora vemos cómo algunos influencers y youtubers no se pueden esperar a que ustedes conviertan la sanidad pública española en el modelo privado de Estados Unidos, y algunos se ha trasladado ya a Estados Unidos. Algunos ya conocemos que ha vuelto porque ha enfermado de gravedad y ha visto que allí no puede pagar las facturas. Protejamos la sanidad pública, como hace la ministra Mónica García, porque esta es la garantía para que España no se rompa y para evitar el infierno neoliberal al que nos quieren llevar algunos. Gracias.